Continuamos en Día a Día. Vamos a recibir ahora a Fátima Heinze, que es presidenta de la Fundación FQ, alguien como yo FQ. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por Buenas venir. noches. Bueno, hay que hablar, en primer lugar, hacerle lugar al caso de Alejandro, que estaba esperando sus pulmones y bueno, finalmente no llegó. Sí, es así. Ale estaba, creo que ya hacía casi un año en lista de espera. En diciembre su estado desmejoró muchísimo. El 16 de enero viajó a su control, donde bueno, lo elevaron a urgencia B y le pidieron que se quedara en Buenos Aires. Días después entró por guardia a internarse en Favaloro y bueno, sufrió una descompensación muy grande que lo llevó bueno, a no poder resistir y seguir esperando, ¿no? Estuvo en emergencia nacional, pero bueno, no llegó, no era el objetivo que esperábamos, es una pérdida muy grande para nosotros. Él fue parte de la comisión directiva entre 2013 y 2014, fue nuestro revisor de cuentas, era una persona hermosa que quería muchísimo a la vida, muy querido por los paranaenses y bueno, sufrimos una gran pérdida este jueves último. Bueno, en el caso de estaba en urgencia B, ¿qué implica eso? Son las diferentes etapas de la lista, ¿no? Uno puede estar en lista electiva, que puedes esperar en casa, urgencia B, que es un poquito más arriba de esperar en casa, ya tenés que estar viviendo en Buenos Aires, cerca del centro de trasplante. Y en emergencia sí o sí tenés que estar internado y en terapia intensiva del nosocomio donde te estés atendiendo. Y en este que yo pensaba, hay muchas, por ejemplo, entiendo que para hacer un trasplante tiene que haber características similares, ¿no? Hay muchos factores que tienen que coincidir, no solamente ser compatible con la sangre, sino con las medidas antropométricas, porque yo siempre lo explico, a mí no me hubiesen podido poner unos pulmones de una mujer o un hombre de 120 kilos, porque esos pulmones no hubiesen entrado en mi tórax. Claro. Entonces, todo tiene que coincidir. Hay muchos factores que deben coincidir para que se logre un trasplante. Y en ese caso, pensaba en Alejandro, ¿no? ¿No hay una forma de empezar antes a ponerlo en una lista en la lista de urgencia? Bueno, hay un protocolo del INCUCAI que sí o sí rige y hay muchas personas que hoy plantean, ¿no?, el por qué esperar hasta esta situación para elevarlo en emergencia nacional. Es un protocolo que rige el INCUCAI y que, bueno, quizás en algún momento se puedan rever para que se eleve en emergencia un poco antes, ¿no? Y que esto no suceda. Hemos perdido también el año pasado a Micaela Fiant, que estaba en emergencia nacional, muy complicada, casi en las mismas condiciones. Y cuando uno está muy grave, no solamente son los pulmones los que fallan, sino que también pueden llegar a fallar otros órganos, donde vos tenés falla renal, falla hepática. Y cuando esto sucede, tampoco podés recibir el trasplante porque no estás en un estado consecuente a recibir, ¿no?, porque otros órganos ya están fallando. Entonces, la propuesta sería llevar al INCUCAI o que nos expliquen un poco mejor para que podamos entender por qué se espera tanto y por qué se utiliza este protocolo. Claro, y tenemos a Mara también esperando un corazón. Es así, Mara también está esperando su corazoncito. Hay que hablar mucho de donación pediátrica. Cuando somos adultos nos cuesta mucho hablar también de donación y es muy doloroso. Hoy, gracias a la ley Justina, todos somos donantes, a menos de que en vida manifestemos lo contrario. En la parte de los niños, en la parte pediátrica, son los papás los que deciden si donar o no, y es un momento muy doloroso. Imagínense que es doloroso para un adulto lo que es perder un hijo, pero podemos tener esa semillita de esperanza, sembrarla en todos los pacientes pediátricos que hay hoy en el país. Mara no puede recibir un corazón de adulto, por lo mismo que venimos hablando anteriormente. Un corazón tan grande no entra en ese pequeño pechito. Tenemos que sí o sí tiene que ser un donante pediátrico. Entonces, pedir que en casa hablemos sobre donación pediátrica y que es un gran bálsamo para la familia saber que su hijo puede salvar vidas. Claro, pensaba en eso porque cuando se dio el caso de Mara, que nosotros nos comunicamos telefónicamente con los padres por Skype, pensaba cuánto nos falta hablar de la parte pediátrica. Porque, y bueno, ellos manifestaban también, decían, es dificilísimo para uno tener su hijo que necesita un corazón para poder vivir, pero también
es dolorosísimo saber que, bueno, se murió un niño para que se pueda recibir, pero quizá haya este mensaje de esperanza, de decir, bueno, no termina acá. No, no termina acá. Es seguir, y sí es doloroso, es verdad, pero siempre hay que... Yo leía por las redes comentarios que decían, están esperando que alguien se muera para que se salven vidas. Y la realidad es que nadie muere para salvarte. La gente se muere y en ese momento irreversible pueden salvar vidas y hay que tomarlo así. En ese momento es muy doloroso, pero su hijo puede trascender y puede vivir en otros niños y los adultos también. Y no nos llevamos nada de la tierra, pero podemos dejar esperanza, amor y vida para las más de 7.000 personas que están en lista de espera a nivel nacional. 197 hoy son entrerrianos que necesitan creer en ese milagro y que esperan todos los días y cuentan los minutos para que llegue ese trasplante. Porque también es real que, no, pensaba en este mensaje que es bastante desatinado, si quiere decir, están esperando que alguien se muera. No, es como vos decías, todo el mundo se muere, todo el tiempo hay muerte, pero bueno, si de eso se puede haber vida dentro de esa muerte, bueno, ¿por qué no? Y tomar la conciencia... Justina, la ley Justina entonces no abarca a los menores de edad. No, son los papás o los tutores los que deciden, ¿sí? Tanto los mayores de edad, sí, a menos que en vida hayan manifestado la negativa de la donación. Pero sigamos trabajando, sigamos pensando en la donación, no nos pongamos siempre en el papel de donar, sino que pongámonos en los zapatos de necesitar. Porque siempre estamos diciendo, sí, soy donante, o no, yo no voy a donar, no soy repuesto de nadie. Todas esas cosas se leen en las redes sociales y se escuchan, pero jamás nos ponemos en los zapatos de decir, yo estoy esperando, yo necesito un corazón, yo necesito pulmones, un hígado, un riñón. Yo creo que ahí está la vuelta de rosca de cambiar nuestro pensamiento y nuestra opinión con respecto a la donación. Claro, pararnos en ese lugar, ¿no? Decir, a ver, ¿qué me pasa a mí si yo necesito... O si mi hijo necesita, si mi hija necesita, si mi papá necesita, si mi hermano necesita, porque también uno como que se despega de eso, ¿no? Sí. Muchas veces suena trillado lo que decimos de que hasta que no te toca la puerta esa situación, vos no te das cuenta de lo importante que es. Pero hay mucha gente que se dio cuenta, que escuchando las historias que hemos contado, deciden decir sí a la vida y siguen trabajando junto a nosotros, compartiendo en las redes sociales información. Si tienen miedo, está Cucayer en la ciudad de Paraná, los chicos de Cucayer son un amor, ellos los van a informar en todo lo que necesiten. Nosotros, a través de alguien como YFQ, pueden llamar al INCUCAI. Creo que tenemos todas las herramientas y los medios para sacarnos las dudas, para despejar esos miedos, para derribar mitos y para seguir dando vida a todas las personas que necesitan. ¿Y cuánto nos falta aprender todavía? Nos falta mucho. Siempre a principio de año hicimos medio un balance de lo que se había logrado en el sentido de decir la toma de conciencia, cómo uno puede llegar a entender lo importante de esto, pero todavía ¿cuánto nos falta trabajar? Nos falta mucho, por más que esté la ley Justina, tenemos que seguir hablando en casa, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los del gimnasio, con los de la escuela, con nuestros hijos, que son la semillita del mañana y que ellos también incentivan mucho a la donación y que siempre estamos aprendiendo de los niños un montón de cosas. Tenemos las herramientas, como decía anteriormente, tenemos que seguir trabajando. Hay muchas personas que esperan, hay mucha gente joven que está esperando un trasplante por diversas circunstancias y que pasa las noches contando los minutos y esperando que ese teléfono suene para decir, bueno, hay operativo y tenemos la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida y de salvarla. Fati, ¿ustedes desde FGQ hacen talleres, van capacitando en escuelas? Sí, nosotros a través de la asociación vamos haciendo diferentes campañas de concientización, vamos a los colegios, damos charlas, a centros comunitarios también. Vivimos haciendo y tratando de generar actividades que no solo tomen a la fibrosis quística y
y difundirla para encontrar más pacientes, sino que también concienticemos en la importancia de donar, ya que, bueno, FQ y donación de órganos van de la mano y muchas veces estamos acompañando a pacientes que no tienen fibrosis quística, pero que van por el camino de la donación y que necesitan un trasplante. Entonces, es poder hablar el mismo idioma, poder acompañarlos y poder seguir trabajando. Obviamente, esto es posible gracias a Cucayer, que siempre están junto a nosotros cuando los molestamos para hacer algo. Al doctor Raúl Rodríguez le agradezco muchísimo y a todo el equipo, y también a Incucay y a todo el equipo del doctor Maceira, que siempre están dispuestos a que, bueno, las pequeñas ONG hagamos actividades para apoyar su trabajo y seguir concientizando. Gracias, Fati, por venir. Como siempre, un placer. En Día a Día hacemos una breve pausa y ya volvemos con más información.